¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Hoy, para mi primer video tutorial, les traigo dos aplicaciones que les pueden ayudar a personalizar o cambiar el estilo de su texto. También les traigo algunas limitaciones para ambas aplicaciones, esto con el fin de resolver algunas dudas o preguntas que puedan tener. Y bueno, sin más por el momento, comenzamos. Bien, para empezar con la primera aplicación es importante que lean las limitaciones que estaré colocando en el video. Si gustan pueden ponerle pausa para que puedan leerlas detenidamente. Y comenzando con la primera, se llama Stylish Text. Para instalarla simplemente vamos a ir a Play Store, buscamos la aplicación, seleccionamos la primera opción. Una vez ya instalada, abrimos la aplicación. Y como verán, la interfaz de la aplicación ya nos da varios estilos para escoger. Simplemente vamos a ir a escribir aquí y colocamos. Se modifica automáticamente todos los estilos, y para usarla hay varias formas. Una de las formas es usando los iconos que tenemos a la derecha, en este caso WhatsApp. Nos puede aparecer publicidad, pero simplemente le damos en X. Y como verán, funciona con todos los estilos que haya. Esa es una forma. Otra forma es simplemente arrastrar el estilo hacia la izquierda y se copia automáticamente. Simplemente vamos a la aplicación y pegamos. Otra cosa que podemos hacer con los estilos es arrastrarlos pero hacia la derecha, y nos aparece la opción de editar el texto, simplemente yéndonos al icono que tenemos al lado del corazón, del lado derecho, y le podemos poner pequeños stickers al texto. Igual nos da varios estilos. Otra cosa que también nos trae la aplicación es la opción de escoger varios estilos de números, también para usar. Y nuevamente a los símbolos que les había dicho, pero con un texto normal, sin ningún tipo de fuente. Igual nos da varias opciones, como ya les había dicho. También podemos agregar stickers, desde símbolos hasta los stickers que están aquí abajo. También nos tiene muchas opciones. Otra cosa que podemos hacer con la aplicación es activar una burbuja flotante o una barra flotante en la S que parpadea aquí arriba. Le damos y aquí nos aparece la opción de la burbuja o la barra flotante. Para los que no les sea molesto activar esto, simplemente la activamos aquí. Nos manda a accesibilidad, le damos permiso a la aplicación, aceptar, volvemos a la aplicación y escribimos nuevamente. Se puede escribir en WhatsApp o Messenger, este es solo un ejemplo. Como verán, aquí nos aparece el S, bueno, se quitó, a veces llega a pasar, pero casi no siempre. Se nos aparece una S aquí al costado. Esta S se puede mover, ya sea aquí, arriba o abajo, simplemente a los costados. Y para usarla simplemente la seleccionamos y nos da la opción de usar texto, usar números o usar sticker, como ya les había dicho. Para los que no les guste la burbuja, la desactivamos y activamos la barra flotante. Volvemos a escribir. Como ven, me aparece una barra que puedo dejar estática, ya sea en el centro, abajo o arriba, igual a los costados. A diferencia de la burbuja, puedo controlar su opacidad yéndome a ajustes, incremento la opacidad y cambia la barra más transparente. Para usarla simplemente vamos al texto del centro y nos lo cambia. Este texto funciona de acuerdo al texto que hayamos seleccionado como favorito aquí en la interfaz. Por ejemplo, cambio y vuelvo a usar la barra. Me cambió el texto y como ven, puedo usar diferentes estilos de acuerdo a los favoritos que tenga seleccionados. Otra cosa es yéndonos a la aplicación y escribimos
Como ven, nos aparece la barra porque no la desactivé, pero selecciono el texto y me voy a los 3 puntos de la derecha, selecciono la aplicación y me aparece una ventana similar a la burbuja, pero más grande. Otra cosa que les quería comentar ya por último es que podemos cambiar la interfaz de la aplicación yéndonos a ajustes, en tema, seleccionamos dark y nos cambia el tema oscuro. También podemos cambiar el color de los iconos yéndonos a acento. Somos Didi. Bueno, nos aparece publicidad, pero le damos en X una vez acabe la publicidad y podemos cambiar los iconos a otro color que nosotros queramos. Estos ajustes nos los dieron en la última actualización que tuvo la aplicación. Y bueno, esta era la primera aplicación que les traía. La segunda aplicación que les traigo se llama Stylish Fonts. Para instalar vamos a ir a Play Store y buscaremos la aplicación, seleccionaremos la primera opción. Una vez instalada abrimos la aplicación y bueno, la interfaz de esta aplicación se maneja totalmente en inglés. En el primer recuadro nos trae todo lo que son estilos de texto, igual que en la primera aplicación, y funciona de igual forma. En el segundo recuadro tenemos la opción de volver a elegir alguna fuente de texto más personalizado, seleccionamos alguno y nos manda un pequeño editor de imágenes. Aquí en la primera opción, en el recuadro superior izquierdo, nos trae degradados para usar como fondo. En el siguiente recuadro nos trae fondos ya propios de la aplicación. En el siguiente recuadro podemos agregar imágenes de nuestra galería. Las acortamos. Bueno, en este caso no me dejó, pero podemos elegir cualquier otra. Volvemos y como ven nos cambia. También tenemos la opción de cliquear el fondo con el siguiente recuadro y nos da colores totalmente uniformes. También podemos agregar más texto en la doble T que tenemos abajo y podemos moverlo, girarlo. También podemos voltear el texto. En el siguiente recuadro podemos cambiar la fuente de texto por otro, o el color también en el siguiente recuadro. Por último nos da la opción de guardar y una pequeña galería donde yo ya tengo hechos algunos fondos. El siguiente recuadro que tenemos es la decoración de texto y consiste simplemente en adornar o decorar el texto con sticker. También podemos ponerle caritas, bueno, unos stickers más animados, símbolos a los costados y volver a cambiar el texto que ya teníamos seleccionado por otro. El número morado, el por 1, podemos multiplicar nuestro texto a un máximo de 5 y con la R volvemos a tener solo 1. En el último recuadro nos trae la opción de elegir texto con emoción. Para elegir alguno lo copiamos, vamos al WhatsApp y lo pegamos. Y bueno, esta aplicación, a diferencia de la primera, simplemente podemos usarla metiéndonos a la interfaz de la aplicación, no podemos usarla de otra forma.
Y bueno amigos, estas eran las dos aplicaciones que les quería traer. Espero les haya sido de ayuda. Y sin más, nos vemos en un siguiente video.